Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del máximo tribunal de la República. Y en esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo en revisión 640/2019, que es una sentencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se plantean un conjunto de cuestiones alrededor del derecho al medio ambiente. Y específicamente vamos a hablar del derecho a la participación y a la información medioambiental. Son dimensiones que no son frecuentes en el debate jurídico mexicano, pero que en el momento actual de nuestro país me parecen insoslayables. Para efectos de entender el alcance y la fundamentación de la sentencia, le doy la bienvenida al programa a José Ignacio Michaus. José Ignacio, qué gusto recibirte en tu programa, Ya lo dijo la Corte. Bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Un gusto estar aquí con ustedes. Qué amable. Y también le doy la bienvenida a Regina Sánchez. Regina, un gusto recibirte en tu programa, Ya lo dijo la Corte. Hola, Miguel. Muchas gracias por este espacio. Gracias, Regina. Oye, pues empezamos contigo. Te quiero pedir, Regina, que nos ayudes a entender cuáles son los hechos del caso. ¿Cómo surge el caso? ¿Cómo es que los quejosos y luego recurrentes pues acuden al Poder Judicial Federal en busca del amparo? ¿Y cuál es la secuela procesal? Porque se trata de un amparo en revisión, por tanto, pasó por un juzgado de distrito, llegó a la Corte, en fin. Ayúdanos con esa parte, Regina, si fueras tan amable. Sí, claro que sí. Pues este es un asunto muy interesante porque inició en agosto de 2014 con un derrame ocasionado por una minera muy importante en Cananea, Sonora, en la cual contaminó el río Bacanuchi, que es afluente del río Sonora. Ocasionado este derrame, la Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, inició un procedimiento administrativo de inspección y vigilancia y con el cual impuso algunas medidas correctivas y sanciones a esta empresa. Y además, algo muy importante, suscribe un convenio con la empresa en la cual se acuerdan dos cosas. Uno, crear un programa de remediación, que tendría que estar autorizado por la Semarnat, y por otro, crear un fideicomiso en el cual la empresa se compromete a aportar 2,000 millones de pesos para la restauración de daños al ambiente y a la salud. Una vez que pasa esto, la Semarnat aprueba este programa de remediación, en el cual decide dividir la zona en 5 para determinar cómo se van llevando a cabo los objetivos por cada una de ellas. Y en diciembre de 2016, la misma Semarnat resuelve que se alcanzaron los niveles de remediación de la zona 1 y de la zona 2 a 5 dice que los niveles de contaminantes fueron aceptables, pero pues que se tenía que continuar con un programa de seguimiento por parte de la empresa, ¿no? A raíz de esto, la Profepa también determina que sí se cumple con el programa de remediación, que se había cumplido con los objetivos del fideicomiso, y es así como el comité técnico instruye a la institución fiduciaria, que es el banco que tiene como encargo la administración de los recursos, extinguir el fideicomiso y devolver los recursos que no se hayan utilizado. Entonces, así es como termina, estos son como los antecedentes, y lo que pasa es que una comunidad vecina a estos ríos, pues presentan una demanda de amparo ante un juez de distrito, en el que dicen que se violaron sus derechos a la participación informada, al derecho al medio ambiente sano y a la reparación por violaciones a derechos humanos. Y lo que argumentan es que las autoridades omitieron permitirles participar en los actos dentro del procedimiento administrativo y también que participaran
respecto de si se había cumplido con el programa de remediación y con los objetivos del fideicomiso, que no fueron tomados en cuenta en ninguna de estas partes. Y bueno, al respecto, el juez de distrito sobresee el amparo respecto de distintos temas, uno por considerar que no contaban con interés legítimo, otro porque si considera que el convenio no constituía un acto de autoridad y que las normas ambientales aplicables al caso no preveían la participación de los quejosos, ¿no? Ante esto, promueven un recurso de revisión y este es atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual establecen de manera puntual que si bien las normas no establecen que deben de participar en este procedimiento administrativo, que existe una obligación constitucional de respetar su participación. Y es ahí cuando entra la Suprema Corte a resolver este asunto por parte de la segunda sala. Perfecto, sí, muchísimas. Ahí está bien. Sí. Perfecto, no, está fantástico, porque entonces ya estamos situados en la segunda sala, precisamente ahí nos ubicas, Regina, muchísimas gracias. Y quiero ir ahora contigo, José Ignacio. Yo creo que Regina acaba de plantear de manera muy puntual, de manera muy clara, pues el dilema de fondo que la segunda sala atiende. Y lo primero que te quiero preguntar es respecto al interés legítimo. Fíjate que es un tema que recurrentemente sale en litigios ambientales. Y es un tema difícil, es un tema complejo, es un tema que la propia Suprema Corte ha tenido que venir desarrollando porque el concepto es indeterminado en la Constitución y en la Ley de Amparo y es un concepto nuevo. O sea, si este litigio se hubiera planteado antes de la Ley de Amparo del 2013, pues a lo mejor ni siquiera sería materia de discusión, pero hoy sí, hoy en día sí. José Ignacio, interés legítimo en materia medioambiental. ¿Cómo entenderlo? ¿Qué requisitos? ¿Qué nos dice la sentencia en esta parte que tiene que ver evidentemente con los quejosos, después recurrentes, con quienes pueden plantear una demanda de amparo en protección del medio ambiente? Es la llavecita, déjame ponerlo en estos términos, es la llave que abre la puerta a la justicia federal. José Ignacio, cuéntanos esta parte, por favor. Claro que sí, Miguel. Sí, estoy completamente contigo. El interés legítimo va a ser el cuento de nunca acabar en litigios ambientales. No creo que algún día realmente puedas decir, solucionamos todos los problemas. ¿Por qué? Porque algo muy particular del tema del medio ambiente, y una vez que lo haces un derecho, y una vez que lo quieres litigar, es individualizar un concepto difuso por naturaleza. Difícilmente algún día vamos a encontrar un asunto donde una afectación ambiental le afectó a una persona, ¿no? Pero al mismo tiempo, como dices tú, el interés legítimo es algo nuevo. Entonces, si me permites, primero poner en contexto un poco el concepto y luego aplicarlo al caso en particular. El interés legítimo es como este nivel medio entre el interés jurídico, o sea, este interés que te daría la ley para reclamar lo que tú necesitas reclamar, o un interés simple, ¿no? Que cualquier persona lo pueda exigir. La Corte ha sido muy clara en establecer que el interés legítimo no es una acción popular tampoco, no es que cualquier persona lo pueda hacer valer. Ha dado una serie de elementos, ¿no? Que creo que se pueden considerar que existe un vínculo entre lo que se está alegando y la afectación de esa persona en particular. Tiene que ser un interés, digamos, lo dice como cualificado jurídicamente relevante. Yo creo que un argumento o un punto muy específico es, también es, si yo te doy la sentencia de amparo o resuelvo a tu favor, ¿qué beneficio te da, ¿no? que el juez resuelva a tu favor? Pues con esto en mente, lo que dice la segunda sala en este asunto es decir, a ver, los quejosos como tal pueden tener interés legítimo de ciertos actos específicos dentro del procedimiento administrativo, pero no lo toma como un todo, sino va analizando poco a poco qué actos sí, qué actos no. Por ejemplo, dice, hay una parte donde la Profepa impone ya la resolución al procedimiento administrativo, donde impone una multa, impone medidas correctivas y demás. Dice, a ver, eso no lo puede impugnar aquí los quejosos porque es un procedimiento que lleva la autoridad con la empresa y no hay un interés específico sobre ese acto. Pero es distinto cuando ya hablamos de los actos que están encaminados a reparar una violación al derecho al medio ambiente sano de los quejosos.
En este caso, ¿qué podría hacer? Bueno, pues uno de ellos es, por ejemplo, el convenio que mencionó Regina, porque ahí se estableció qué reparaciones se tienen que llevar a cabo para precisamente poder garantizar y proteger el derecho al medio ambiente de los quejosos, ¿no? Otro ejemplo que vamos a ver también más adelante son esas resoluciones que emite la autoridad cuando determina que ya se cumplieron con esas medidas correctivas. Es decir, tal vez el quejoso no podía impugnar necesariamente todo lo del fideicomiso, que ahorita también lo vamos a ver. No obstante, lo que determina la Corte sí debe de poder impugnar esas medidas donde se va a establecer su reparación y donde además se va a determinar que se cumplió su reparación, porque si no, bueno, pues ahí sí estaría en un estado de indefensión. Y es justamente en esos actos donde se actualizan los elementos que había platicado antes, ¿no? Es decir, hay esta conexión entre la afectación y el derecho de la persona, ¿no? Si bien no tiene que ser una afectación patrimonial, sí tienes que corroborar o probar que se te afectó la esfera de ese derecho, y además, precisamente, si se te da la sentencia de amparo a tu favor, hay un beneficio muy tangente y muy claro para tus derechos, ¿no? Oye, en este punto, Regina, me quiero detener un momento más aquí en el tema que plantea José Ignacio. Hay un concepto que aparece en la sentencia y que forma parte de otros precedentes de la Suprema Corte en materia medioambiental cuando se discute el tema del interés legítimo, que es este de comunidad adyacente, que siempre me ha dado la impresión que tiene una connotación geográfica, es decir, parece que no se trata de que vivan en la zona que eventualmente pueda resultar contaminada o afectada por un daño ambiental, pero que estén cerca o que de alguna forma la comunidad se ve impactada. ¿Cómo entender esta dimensión, no sé cómo llamarla, Regina, tal vez geográfica, que también a su vez abre o es parte de la llavecita, decía yo, la llave para abrir la puerta del interés legítimo? Coméntanos algo sobre comunidad adyacente y esta dimensión geográfica de la legitimación activa en materia medioambiental. Sí, claro. Pues como bien decía José Ignacio, el amparo, o sea, una vez que se resuelva, si se otorga, va a tener consecuencias o va a afectar de alguna manera a ciertas personas, ¿no? No puede afectar a todos. Podríamos decir, yo creo que un poco para contextualizar este problema que estás planteando, es que el tema del medio ambiente, podríamos, al ser difuso, podríamos decir que yo por ser mexicana y pues el que se haya contaminado un río en Sonora a mí me afecta, ¿no? Entonces la forma de acotar quién tiene este interés para promover un juicio de amparo, pues lo que se hizo fue decir, bueno, se necesita que haya realmente una conexión o una afectación un poco directa, bueno, no lo dicen, pues que haya una afectación a cierta población, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, sí, lo que pasa es que, pues, los campos agricultores que estaban aledaños a estos ríos sí fueron afectados y, bueno, incluso dicen que las aguas subterráneas hoy por hoy siguen siendo afectadas. Entonces, pues creo que en este caso en específico, así es como se acota el interés de estas personas, simplemente por vivir alrededor de estos ríos que fueron contaminados. Y el tema de los ríos, fíjate, qué bueno que lo mencionas, Regina, porque en efecto hay veces que un daño medioambiental se puede circunscribir a un territorio, a un terreno incluso, pero en el caso de los ríos, cuando ya se afectan por los mantos acuíferos, transcurren largas distancias y ahí el concepto de comunidad adyacente eventualmente podría ser más amplio. Claro, justo, perdón. Sí, sí, algo interesante en este caso es que el río Sonora desemboca en una presa que abastece de agua a Hermosillo, ¿no? Entonces, podríamos incluso decir que la gente de Hermosillo
tendría un interés respecto de la contaminación de estos ríos, ¿no? En este caso no es así, pero podríamos llegar a ese nivel. Y justamente el concepto que jurídicamente se vuelve relevante para lograr esto que tú acabas de señalar tan atinadamente es el concepto de comunidad adyacente, es decir, aquella comunidad que no necesariamente está ahí junto, vaya, no son los vecinos inmediatos, pero que de alguna forma van a resentir los efectos del daño medioambiental. Bueno, regreso contigo, José Ignacio, para plantearte algo que también mencionó Regina en la narrativa de hechos que nos compartió al inicio. Aparece por ahí como parte de las medidas de remediación la creación de un fideicomiso. Y esta figura, la segunda sala de la Suprema Corte estima que es relevante para discutir un punto sobre el que te quiero preguntar, te lo quiero plantear, José Ignacio, que es el concepto de autoridad para efectos del amparo. La sentencia parecería, digamos, excluir que la figura del fideicomiso y evidentemente la asignación de fondos, que ya la propia Regina nos precisó que pues eran muy cuantiosos, estamos hablando de 2,000 millones de pesos, vaya, es una cantidad apabullante, diría yo, impresionante, pero bueno, el daño también lo fue. Ahora, ¿qué sucede con esta figura, José Ignacio? A ver, vamos a comentar el tema del fideicomiso y cómo se relaciona con el planteamiento del concepto de autoridad para efectos del amparo, si fueras tan amable, por favor. Sí, claro que sí. Como bien decían, el fideicomiso se estableció como un mecanismo para pagarle reparaciones a los daños a las personas afectadas. O sea, digo, no soy un experto en derecho fiduciario, pero el fideicomiso es un mecanismo que utilizamos en el cual podemos poner una serie de bienes a disposición de una institución financiera que se va a encargar de administrar esos bienes y que se utilice para los fines que se le estableció. Para ello se crea un comité técnico que toma estas decisiones. A grandes rasgos, esto es el fideicomiso. En este caso, se le dieron 2,000 millones de pesos con la finalidad de pagar reparaciones a los daños y a las personas que presentaran una queja. Es relevante en particular aquí porque los quejosos argumentan dentro de sus varios actos de autoridad muchos, digamos, oficios escritos que emitió el comité de fideicomisos, argumentándolos como actos de autoridad. Entonces aquí lo que pasa es que entramos a una discusión, que es algo que también la Corte, sobre todo en derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, ha venido desarrollando, y en otros, pero ha desarrollado mucho la Corte, es el tema de las obligaciones horizontales en materia de derechos humanos. ¿Qué pasa cuando hay un privado que parecería que está actuando como autoridad y puedes presentar un amparo por lo que haga o por lo que no? En este caso en particular, la Corte considera que no por la naturaleza del fideicomiso. Es decir, lo que establece la Corte es que para que podamos considerar un acto de un privado como acto de autoridad, tiene que ser un acto, digamos, unilateral, obligatorio, que afecte la situación jurídica o los derechos de la persona y que venga de una ley general, que la ley general le dé esta potestad. Como lo pone la Corte en un párrafo, es que haya una relación de suprasubordinación, ¿no? Y que los actos revistan ese imperio de ley, no necesariamente por la fuerza, pero que tengan esta obligatoriedad. La Corte, podemos hablar antes, considera que esto no se cumple por la naturaleza del fideicomiso, que en particular la Corte dice, primero, se estableció por un contrato, ¿no? Segundo, la ley de títulos y operaciones de crédito establece que el comité técnico siempre va a estar exento de responsabilidad jurídica. Tercero, al ser un contrato, el mismo contrato preveía una serie de mecanismos y de recursos que se podían presentar si se le da un mal uso a estos recursos o si no están de acuerdo. Entonces, digamos, no se cumple ninguno de los elementos que, para que el comité técnico del fideicomiso se considere autoridad. Ahora, eso no quiere decir que necesariamente declarar cumplido lo que hizo el fideicomiso no es un acto de autoridad. Son cosas distintas que ya vamos viendo en el fondo del asunto. Correcto, ahí está la cuestión. Y por cierto, recupero, José Ignacio, una expresión que utilizaste para el tema del interés legítimo, quizá también en este asunto de el amparo contra actos de particulares estemos frente a un cuento de nunca acabar o por lo menos de un cuento inacabado, porque también ha habido muchas discusiones. En la sentencia se cita tesis sobre notarios, ha habido algo sobre hospitales también, ha habido sentencias sobre escuelas particulares.
no es un tema sencillo el que planteas. Completamente. En las sentencias se citan, de hecho, una, por ejemplo, de afores, de cuando el afore te retiene lo que tiene que retener. Si uno, a ver, que te retenga un impuesto, digo, hay una parte que puede decir, oye, pues, ¿qué más acto de autoridad a que te retengan impuestos? Por otra vez, bueno, pues el SAT realmente es la autoridad. Yo creo que es un cuento nunca acabar y esto es, pues es una nueva dimensión de un nuevo modelo jurídico que tenemos, más basado en la argumentación y en la presentación digamos, de razonar adecuadamente los conceptos que tenemos detrás, ¿no? Conceptos de autoridad, y yo creo que aquí hay conceptos de derechos, pero que creo que también es bien importante y creo que es algo que la Corte ha hecho bien, ha ido robusteciendo su teoría, porque si quieres ser exigible, sobre todo derechos económicos, sociales y culturales, no te puedes tapar los ojos y pensar que solamente el Estado tiene algún tipo de responsabilidad, ¿no? Sobre todo cuando vives en economías de mercado, donde, bueno, se permiten una serie de cuestiones. Entonces creo que eso será, yo creo que todavía un tema que da para muchísimo. Da para muchísimo, coincido. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en la conversación con nuestros invitados sobre este amparo en revisión, el 640/2019, en el cual la segunda sala, como ustedes lo acaban de escuchar, resuelve importantes temas, importantes cuestiones en materia medioambiental. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en este análisis, en este comentario sobre el amparo en revisión 640/2019 con nuestros invitados. El tema de la protección al medio ambiente, el interés legítimo, el concepto de autoridad para efectos del amparo, temas importantísimos como ustedes acaban de escuchar. Y vamos a entrar ahora al fondo de los planteamientos de la sentencia. Regina, te quiero pedir que nos ayudes a entender la cuestión del derecho de participación y te lo quiero plantear en un sentido lo más amplio posible porque me da la impresión en la construcción argumentativa de la sentencia, Regina, que por un lado está, y quizá valdría la pena hacer este matiz, ya tú nos lo comentarás si lo consideras oportuno, pero yo observo el derecho a la información medioambiental, por un lado, el derecho a saber qué está pasando, porque pues hay veces que la contaminación no se ve, no necesariamente se ve, ¿no? O no se conoce el alcance. Y luego una dimensión ya más participativa en el sentido tal vez de una consulta o de tomar en cuenta el punto de vista de esto que habíamos definido en el bloque anterior como comunidades adyacentes, que en el amparo figuran como quejosos y luego recurrentes. Creo que hay diversos aspectos, Regina, que valdría la pena comentar. Ayúdanos con esa parte, por favor. Claro que sí, Miguel. Pues primeramente lo que está pasando es que los quejosos dicen que debieron de haber participado en distintos actos dentro del procedimiento administrativo y también al momento de determinar si se habían cumplido con los objetivos del programa de reparación y con los objetivos del fideicomiso. Entonces, lo que hace la Suprema Corte es decir, bueno, existe este derecho a la participación y si es así, ¿de dónde proviene? Entonces, como bien decías, lo que dice la segunda sala es que va de la mano con el derecho al acceso a la información. La Suprema Corte dice que a través, si se garantiza el acceso a la información, también se está dando un tipo de transparencia a la gobernanza medioambiental y que con eso se cuenta con los datos con los medios suficientes para que las personas puedan intervenir en la toma de decisiones de asuntos en materia medioambiental en las que se puedan ver afectados, ¿no? ¿Cómo llega a esta conclusión entre el acceso a la información y el derecho a la participación? Bueno, se basa también en criterios orientadores de tratados internacionales y bueno, lo que concluye es que, pues sí, que existe este derecho al acceso a la información adecuado para que tengan las personas la oportunidad de participar
en la toma de decisiones de manera previa o en los primeros momentos del procedimiento. ¿Y por qué en los primeros momentos? Porque bueno, lo que dice la segunda sala es que esto permite en el tiempo que se alcancen el mayor número de posibles soluciones a que sí se consultaran o se les preguntara su opinión al final del procedimiento, ¿no? O sea, sabiendo cómo han sido afectadas o cómo creen ellas que deberían de ser compensadas o repararse el daño, pues puede hacerse de una mejor manera si se hace desde el inicio o en las primeras partes del procedimiento a que si se hace al final, ¿no? Más o menos va por ahí. Oye, a ver, José Ignacio, en ese sentido, fíjate, lo que nos está comentando Regina es muy importante y me gustó mucho que recordó Regina el tema de gobernanza medioambiental. Me parece un concepto que hay que tomar en cuenta, no necesariamente muy conocido, ¿no? Quizá valdría la pena en otro momento explicarlo y desarrollarlo, etcétera. Pero te quiero preguntar, en esta caracterización que la sentencia hace del derecho a participación, observo ahí una visión también democratizadora. Y déjame planteártelo en estos términos. Alguien podría decir, oye, ¿qué más da si la gente sabe o no sabe, o está informada o no está informada, o si participa o no participa? Porque finalmente los temas de contaminación pueden ser un tanto técnicos. Hay una dimensión técnica del derecho al medio ambiente, una dimensión pues en la cual, no sé, tal vez los biólogos, pues los ambientalistas, ¿no? No sé, ingenieros, en fin. Alguien podría decir, oye, el ciudadano común y corriente ahí, ¿qué aporta? ¿Qué tiene por decir? Pero desde un punto de vista de gobernanza medioambiental, de democratización del debate público, de apertura institucional para escuchar una pluralidad de puntos de vista, creo que la Corte da en el blanco también en esta sentencia. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo entender esta parte de la dimensión participativa propiamente hablando? No, sin duda me parece que la argumentación de la Corte en esta sentencia es bastante, digamos, progresista, democratizadora. Hasta el final, creo que lo que se está diciendo es, a ver, primero, el derecho a la participación, sin un derecho a la información que realmente te debe participar, como que no nos sirve de mucho. Entonces, primero necesitas esa dimensión. En la parte de la gobernanza creo que algo que hace muy bien esta sentencia es recordar y restablecer que el derecho al medio ambiente sano y el artículo 4 no son, como lo dicen ahí en la sentencia, buenos deseos constitucionalizados, ¿no? O sea, son un derecho exigible y que por lo tanto tiene que haber un arreglo institucional y unas leyes al respecto que te permita hacerlo exigible. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con la parte democrática de gobernanza? Bueno, si yo no puedo tomar decisiones y participar en procedimientos que afectan mi derecho al medio ambiente sano, se empieza, digamos, a acotar o a disminuir la participación de que yo pueda ejercer este derecho. Yo creo que la parte democratizadora es muy importante porque aquí sí, y me parece que la Corte lo dice en algún punto, ¿no? Es decir, el derecho a la participación no nada más lo podemos entender como agotarlo en voy y ejerzo mi voto, elijo a las personas que eventualmente van a tomar las decisiones ambientales y que en algún punto me van a rendir cuentas. Y ahí se acabó. No, a ver, tenemos una noción de la democracia mucho más robusta, ¿no? Donde yo puedo participar, obviamente digo, con ciertas limitantes para poder ejercer correctamente ese derecho, donde yo puedo participar, debo de tener la información necesaria a mi alcance para que genuinamente pueda aportar. Creo que en este caso en particular es bien importante también porque al final se está midiendo cómo se va a reparar la violación a un derecho. Entonces, si la autoridad puede decir, pues yo digo que se reparan así y así se reparan y nada más uso la información que me da la empresa que estoy investigando, pues ¿qué pasa con las personas que vieron afectado su derecho? O sea, se les debe de permitir participar, ¿sí?, en este procedimiento porque ellos te pueden decir también, oye, ¿qué necesito para que generalmente lo vea reparado? Y esta argumentación se puede hacer todavía más grande hacia en general cualquier asunto medioambiental. Creo que esto es bien importante porque desde los años 90, desde la Declaración de Río de 1992, el principio de participación ha sido parte fundamental en el derecho al medio ambiente sano y lo ha retomado la ONU, lo ha retomado el sistema interamericano y demás. Por eso creo que es particularmente importante esta idea democratizadora en el derecho al medio ambiente sano.
Correcto. Oye, Regina, tú misma nos platicabas al inicio, cuando hiciste el repaso, la síntesis de las cuestiones fácticas que la sentencia aborda, que hubo en los procedimientos administrativos un conjunto, yo diría, un conjunto bastante amplio de oficios de las autoridades en las diversas instituciones involucradas, etcétera, y que daban lugar a diversos, digamos, momentos jurídicos, déjame ponértelo así, porque por un lado estaban el ejercicio de facultades de verificación y eventualmente de supervisión del cumplimiento de normas medioambientales a cargo de Profepa. Por otro lado estaban las acciones remediales, la instauración del propio fideicomiso, etcétera. ¿Vale la pena, te quiero preguntar, Regina, vale la pena que en cuanto al derecho de participación se distinga en una especie de etapas del procedimiento administrativo de protección del derecho al medio ambiente, en donde de repente digamos, en este punto hay participación, en este punto no lo hay, etcétera, o no? ¿Cómo lo observas? ¿Cómo valorar esa parte, Regina? Me parece muy interesante tu pregunta, porque justo lo que hace la Corte sí es determinar en qué momentos es que debieron de haber participado los quejosos. Creo que también lo que ya decías hace un momento es que puede tratarse de temas técnicos. Entonces, lo que dice lo que dice la Corte es, bueno, vamos a enfocarnos en cómo se cumplen las medidas de remediación y pues en específico, si las personas se sienten satisfechas o no con la forma en la que se están cumpliendo el programa de remediación, ¿no? O los objetivos del fideicomiso. ¿Por qué? Pues porque lo que pasa es que se imponen se instruye a la empresa a realizar ciertas cosas y pues a lo largo del tiempo, mientras las va realizando, pues quienes se podrían ver afectados o ver, pues sí, ver claramente cuáles pueden ser como algunas de las consecuencias positivas o negativas de las acciones, pues son las personas que fueron afectadas por este derrame. Entonces, a mí me parece que está bien que se delimite en qué momentos es que debieron de haber participado estas personas, porque al final tenemos pues un mandato constitucional a la participación, pero en la legislación, que es algo que el mismo juez decía o que los mismos quejosos reconocen, o ahora recurrentes, es que la legislación no dice en qué momento deben de participar, bueno, solamente en el momento de la creación del convenio, pero dentro de estos actos no se especifica cómo debe de hacerse. Entonces creo que lo que ayuda a hacer la Corte es a aterrizar la participación de estas personas, ¿no? Oye, y un punto específico sobre esto que planteas, Regina. Lo que sí queda claro, creo, en la sentencia, y quiero ver si coincides en esto, es que lo que no se somete a consulta es el ejercicio de facultades de fiscalización y supervisión. Digamos, otra cosa es cómo se va a remediar cuando ya se determina el daño medioambiental o el impacto que pueda tener alguna actividad contaminante, pero no se llega al punto de decir, bueno, vamos a consultar si quieren que la autoridad revise. Esa parte queda salvaguardada por la propia sentencia. ¿Es correcto? Sí, así es. Eso no se cuestiona, pues. Perfecto. Esto es muy importante porque de pronto, eventualmente esta participación en el ejercicio de facultades fiscalizadoras o incluso en sanciones puede dar lugar a otro tipo de debates, tal vez no tan constructivos. Quiero regresar contigo, José Ignacio, para un punto que anotabas y me parece importante destacarlo. Tú mismo nos decías que va de la mano el derecho a la información y el derecho de participación. Permíteme preguntarte para que abundes en eso. Me parece importante porque de pronto, en esto que decíamos, tú mismo lo señalaste, Regina también digamos, lo reforzó.
participación, pero participación informada. Y eso es lo que hace que tenga sentido la participación, que sea una participación no tanto decorativa o formal, que a veces también nos encanta, y a los abogados nos encanta de pronto, que a mí me parece que son actos de simulación, lo digo abiertamente, perdón por esto, pero si no sabes, si no estás informado de aquello sobre lo que te están preguntando, pues es difícil, ¿no? Es complicado. ¿Cómo entender esta parte, José Ignacio, para este caso y tal vez también me atrevo a planteártelo para casos futuros? Porque aquí la Corte está sembrando un precedente muy, muy relevante. Sí, sí, no, a ver, me parece un punto muy, muy fino y muy importante, porque creo que justamente hay que tomar este tema de evitar las simulaciones, y es como, digo, por un ejemplo, si yo hubiera venido aquí a tu programa sin haberme preparado, ni siquiera haber leído la sentencia, pues mi participación probablemente no hubiera aportado mucho al debate, digo, es porque en algo aporte, ¿no? A lo que voy con esto es, el tema de la información no se trata nada más, e incluso no se trata nada más de decir, bueno, la información por ahí está, se puede acceder de alguna manera. Siguiendo un poco la argumentación que usa la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que dice es, a ver, los asuntos medioambientales son asuntos de interés público. O sea, no hay manera que digas, bueno, es que esto, pues podemos medio reservarla o no, o no puedo poner esto. No, estos son asuntos de interés público. Por lo tanto, están sujetos a los principios de transparencia y de publicidad. Tiene que haber información disponible para las personas para que puedan acceder a ella y después puedan participar de manera informada. Y yo creo que esto es bien importante en varias dimensiones, pero particularmente yo veo dos. La primera es una que tú apuntabas hace rato sobre el tema, pues, por naturaleza normalmente son temas técnicos, no son tampoco, o sea, no es cualquier cosa. Entonces, sí es necesario que uno tenga acceso a la información y información que lo guíe realmente a los puntos importantes que tiene que tomar en cuenta. Pero además, el derecho al medio ambiente sano tiene una serie de principios, de prevención y demás, que digo, lo que quiero resaltar de ellos es que se tienen que tomar decisiones de alguna manera no siempre con la evidencia completa, pero tratando de evitar que se generen afectaciones al derecho, porque si no se hace, pues después ya a toro pasado es como mucho más difícil, ¿no? Entonces, lo que hace el derecho a la información es deliberemos ahorita, o sea, antes de que esto ya sea ahorita es el momento para cuáles son sus preocupaciones, qué afectaciones van a haber, cómo lo tenemos que tomar en cuenta. Aquí, por ejemplo, si te fijas, lo relevante es, aquí ya hay una afectación. Si bien, como decía muy bien Regina, no es que todo esté sujeto a la participación, a la deliberación en materia de reparación, lo que sí se les debe haber consultado es ciertas acciones, ¿no?, en las cuales se va a determinar cómo se les va a reparar de la mejor manera. Para ello, pues la persona mejor posicionada para decirte cómo es, pues la persona que recibió la afectación. Claro está que tampoco es una obligación de la autoridad de que haga todo lo que diga la persona, sino se le tiene que escuchar, se tiene que justificar, se tienen que salvar pruebas y entrar en un proceso dialógico entre las partes para tomar la mejor decisión. Sin información es muy complicado hacerlo. Oye, que también, por cierto, al igual que habíamos comentado con el tema de interés legítimo o con el concepto de autoridad para efectos del amparo, esta visión también es nueva. O sea, te estaba escuchando y me imaginaba a los estudiantes de Derecho de hace 30 años, bueno, yo mismo, ¿verdad? En la carrera esto pues realmente no se explicaba. Estamos ante una vertiente nueva, ante una dimensión vanguardista. ¿Cómo calificarla, José Ignacio? Yo creo que estamos en una transición que mucha gente ha escrito al respecto sobre pasar de una cultura de la autoridad a una cultura más de la argumentación y de la razón. O sea, hoy en día ya no es suficiente con potestad de ley por ser autoridad tomar una decisión. Cada vez más se abren más espacios y es algo que los derechos humanos nos obligan, ¿no? Una cultura más de la justificación. Lo que se hace tiene que ser con ciertos objetivos en mente que están establecidos en la Constitución. O sea, superamos un poco las verdades reveladas, ¿no?, que nos daban y decían, aquí están, apréndanselas y sigan con sus vidas. Oye, a ver, no, está muy bien, obviamente se necesita autoridad, se necesita legitimidad, hay ciertas, digamos, habrá límites a los debates porque si no nos pasamos deliberando toda la vida, pero sí nos obliga a superar esta cultura de autoridad que tenemos y empezar a tener, digamos, discusiones un poco más horizontales basadas en argumentos y en evidencia. Eso para mí es algo, un avance, vamos, es un salto cuántico en el tema de los derechos humanos, ¿no?
Es un salto cuántico muy bien definido y por eso es que los veo a los dos tan contentos con este caso y tan contentos con su profesión jurídica, con haber estudiado Derecho, con haber estudiado abogacía, porque para ustedes, que son muy jóvenes abogados, este es un gran desafío. Me parece que el tiempo de la argumentación es el tiempo del derecho, es el tiempo de la exigencia de razonamientos jurídicos sólidos y muy bien y muy bien enfocados. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en el análisis y comentario de esta sentencia, el amparo en revisión 640/2019 con nuestros invitados. Regresamos enseguida. Bueno, ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta para continuar en esta conversación con nuestros invitados sobre el amparo en revisión 640/2019. Y quiero regresar contigo, Regina, para plantearte un aspecto que también me parece muy, muy relevante de la sentencia, por cuanto hace a los efectos. Al final, ya lo conversamos, hay un tema de falta de legitimación por parte de algunos quejosos, hay un tema de diferenciación que tú misma analizaste en el bloque anterior sobre qué parte del procedimiento administrativo está sujeto a consulta y a participación y qué otra parte no, pero al final todo esto desemboca en que la sentencia dedica unas páginas, creo yo, muy sustantivas, muy, pues muy comprensivas incluso, porque abarca varios aspectos a los efectos, que no, cosa que no siempre es común en la sentencia de amparo, también hay que decirlo, ¿no? No siempre, a veces los efectos es una línea. O un par de frases, ¿verdad? Aquí son varias páginas. ¿Por qué, Regina? Cuéntanos, ¿cuáles son esos efectos, por favor? Pues como la segunda sala resuelve que sí se afectó o sí se violó el derecho a la participación de los quejosos, entonces lo que quiere hacer, lo que busca hacer la sentencia es decir, bueno, ¿cómo vamos a remediar lo que no pasó, ¿no? Entonces, justo un poquito de lo que ya venían platicando José Ignacio y tú en el bloque anterior sobre el acceso a la información, lo que hace la sentencia dentro de los efectos es decirle a las autoridades responsables, les instruye a que le expliquen a las personas de qué va este convenio, de qué van las medidas ambientales que se llevaron a cabo, cómo se determinó que los niveles de remediación se habían alcanzado en esta zona 1 que una vez mencioné, por qué llegaron a la conclusión de que los niveles de contaminación, de contaminantes en las otras 4 zonas eran aceptables, cómo se concluyó que se habían cumplido las medidas correctivas y cómo fue que se decidió que se habían alcanzado los fines del fideicomiso, ¿no? Entonces, primero vamos a explicarle a las personas cómo llegamos a esas conclusiones. Ahora bien, también les vamos a dar la oportunidad para que manifiesten sus preocupaciones y sus sugerencias, ¿no? Respecto de todos estos momentos y que las autoridades tendrán que recibir, desahogar y valorar las pruebas que los quejosos presenten, ¿no? Entonces, es como ya decía José Ignacio, pues es un momento en el que va a haber un diálogo, o sea, ya la Corte está diciendo se necesita que exista este diálogo para que, pues para que se llegue a una conclusión en la que todos se vean verdaderamente beneficiados. Y por último, dice, bueno, se tiene que emitir una nueva determinación, o sea, ya tomando como referencia los comentarios y sugerencias, además de las pruebas que los quejosos presenten, bueno, tiene que haber unas nuevas conclusiones, ¿no? Entonces, lo que dice es, bueno, pues una nueva resolución del procedimiento administrativo sobre el cumplimiento de algunas cláusulas del fideicomiso y que y cómo fue que se cumplieron los fines del fideicomiso, ¿no? Porque pues al final se van a obtener elementos nuevos que tendrán que ser tomados en cuenta en este momento. Y por último, deja sin efectos
algunos acuerdos. Por ejemplo, el acuerdo del Comité Técnico del Fideicomiso, en el que instruye a esta institución financiera a extinguir el fideicomiso. Bueno, este queda sin efectos, al igual que el convenio de transmisión de patrimonio y ya la extinción del fideicomiso que ya realiza la institución financiera y todo el procedimiento. Y bueno, por último, lo que hace la segunda sala es decir, bueno, quedan sin efectos todos estos acuerdos y convenios, sin embargo, no vamos a desconocer los pagos que ya se efectuaron por medio de este fideicomiso, ¿no? Entonces, yo así lo resumiría. Oye, en este último punto, Regina, hay una parte en la sentencia donde la Suprema Corte precisa que por un lado está el daño patrimonial y que tiene que ver con el ejercicio de estos recursos asignados al fideicomiso, y por otro el daño medioambiental. A partir de esa diferenciación es por lo que hace este matiz que tú señalas, ¿verdad? Explícanos esa parte. Exacto. Hay un daño patrimonial en el que dice, bueno, va de la mano con los recursos económicos que se otorgaron por parte de la empresa al fideicomiso y que después se destinaron a la reparación del daño y a los costos ocasionados en los contratos. Y otra cosa... Esa parte queda... en el daño patrimonial. Y dice, bueno, eso ahí queda por un lado. Por el otro lado, tenemos todos los daños al medio ambiente, que es donde no queda claro pues que los quejosos hayan quedado conformes o hayan sido escuchados sobre cómo han sido afectados o beneficiados por todas las medidas tomadas llevadas a cabo, ¿no? La dimensión, digamos, estrictamente patrimonial queda salvaguardada, no se ve afectada por la sentencia, ¿no? Exacto. Muy bien. Oye, José Ignacio, hay esto que decías antes de hacer digamos, la pausa en el bloque anterior de la argumentación, me interesa mucho retomarlo para lo siguiente. La sentencia desarrolla la fundamentación del fallo a través de la cita del derecho internacional de los derechos humanos. Tú mismo mencionaste alguna sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también la Declaración de Río de 1992, algunos otros instrumentos como el Protocolo Adicional Segundo de la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y también algunos documentos no necesariamente vinculantes. Vaya, creo que la sentencia abunda en la fundamentación, pero yo lo que te quiero preguntar, José Ignacio, es ¿qué papel juega el derecho internacional de los derechos humanos en todo este ejercicio de protección del medio ambiente? ¿Qué aporta? ¿Por qué citarlo? ¿Por qué como juristas del siglo XXI debemos en este tipo de casos mirar allende nuestras fronteras, no quedarnos con nuestra legislación, sea federal, sea estatal, etcétera? ¿Cómo entender esta parte de la sentencia, José Ignacio, por favor? Sí, mira, hasta ahorita hemos hablado básicamente de tres derechos, ¿no? Que están tanto en la Constitución como en tratados internacionales. El derecho al ambiente sano, el derecho a acceso a la información y el derecho de participación. Lo que hace la Corte es utilizar tanto sentencias y opiniones consultivas, por ejemplo, de la Corte Interamericana, observaciones generales del Comité, pero también instrumentos no vinculantes llamados de soft law, ¿no? Porque digo, como nos dice el artículo primero y el derecho a los derechos humanos, hay que, digamos, analizar los derechos de manera armónica, no son interdependientes, no hay jerarquía entre ellos y tenemos una obligación de tratar de entenderlos y darles sentidos en conjunto. Lo que hace la Corte es decir, bueno, y esto es que la misma Corte ya tiene presencia al respecto, dice, bueno, voy a utilizar una serie de instrumentos que si bien no necesariamente le impusieron una obligación vinculante al Estado mexicano, por ejemplo, sí los estados, digamos, dieron a entender cómo entendían una serie de obligaciones al respecto. En particular usa la Declaración de Río de 1992, el principio 10, muy famoso, sobre el tema de participación. También está el Acuerdo de Cooperación Ambiental con de América del Norte, por ejemplo, también las directrices de Bali, ¿no? que todas en su conjunto nos llevan a, digamos, a entender que hay un derecho de participación, de acceso a la información, sí,
pero particularmente hay un derecho de participación y de acceso a la información en materia medioambiental. Yo creo que esto es muy interesante porque, mira, así como se decía mucho en la Corte de Estados Unidos que siempre hay que ponerle atención a las opiniones de la minoría, porque en unos años serán las opiniones de la mayoría, bueno, o sea, en el derecho internacional hay que poner atención al soft law porque eventualmente va a ser el derecho vinculante. Y, y en abril de 2021 ya entra en vigor un tratado regional del cual entró en vigor porque México fue el último estado en ratificarlo para que se dieran los números, que se llama el Acuerdo de Escazú, que precisamente retoma ya como obligaciones vinculantes el derecho a la participación en materia medioambiental, acceso a la información y acceso a la justicia, ¿no? Entonces, digamos que la Corte lo utiliza para darle un poco más de sentido y alcance a los derechos, y tan relevante es que hoy ya es una obligación vinculante para México y para la región de América Latina y el Caribe. Pues ahí está. En este sentido, Regina, a mí siempre me ha llamado la atención y es un debate en donde la Corte también ha tenido ahí sus giros argumentativos. Esta diferenciación entre instrumentos vinculantes y no vinculantes, que podría parecer algo muy obvio y algo muy simple y muy sencillo, pero a mí siempre me ha dado la impresión que los estados cuando firman tratados internacionales y cuando de alguna forma participan en una comunidad internacional, lo deben hacer, como señala la Convención de Viena, de buena fe. Y que en ese sentido, incluso los instrumentos de soft law, pues tendrían que ser observados. Por ejemplo, recuerdo el debate sobre las opiniones consultivas de la Corte Interamericana. Yo alguna vez cuando me han preguntado o he tenido oportunidad de escribir al respecto, he dicho, las opiniones consultivas son obligatorias porque formas parte del sistema interamericano. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Regina? ¿Deben los juristas del siglo XXI mirar al soft law también? Yo estoy de acuerdo con José Ignacio. Al final, bueno, principalmente en el tema de el derecho al medio ambiente, que pues deriva, o sea, en gran medida del derecho internacional público en estos tratados internacionales, es pues muy importante que lo voltemos a ver porque ahí nos está diciendo hacia dónde tenemos que ir como estados y al final pues, como países o como pues sí, o sea, todos los países dentro de esta tierra, ¿no? Porque bueno, en el mundo, toda vez que pues los problemas de medio ambiente pues no solo afectan a una población o a un territorio en específico, sino puede tener consecuencias a nivel global. Entonces, creo que pues las opiniones consultivas que se den respecto, bueno, hacia otros estados o pues sí, creo que nos pueden dar más o menos una línea de hacia dónde tenemos que ir para, pues para prevenir que se ocasionen muchos daños al medio ambiente, pero también como para repararlos y decidir cómo se van a compensar, ¿no? Entonces yo creo que son muy importantes y más aún en el tema del derecho al medio ambiente pues por tener su origen en el derecho internacional. Muy bien, gracias Regina. Oye, José Ignacio, nos queda un minuto de programa, un poquito más de un minuto tal vez, pero para concluir te quiero preguntar, Regina y tú, José Ignacio, como jóvenes juristas, como jóvenes profesionales del derecho que están aportando a la ciencia jurídica, ¿cómo podrían o qué mensaje le darías tú, José Ignacio, a un joven que te estuviera escuchando y que se preguntara, oye, además de ver el programa, que siempre lo agradecemos evidentemente, pero que se preguntara, oye, ¿por qué tengo yo que leer las sentencias que comentan aquí en el programa? ¿Qué les dirías? ¿Cuál sería la invitación a la lectura de sentencias, ya sea esta o sentencias parecidas de la Suprema Corte? ¿Qué comentario podrías hacer de manera conclusiva? Primero, gracias por lo de joven. Segundo, yo creo que al final hoy estamos en una era del derecho en la cual la argumentación es fundamental para llegar a una conclusión convincente. Ya no es suficiente, insisto, citar la ley y decir porque la ley así lo dice, eso es lo correcto. Hoy estamos, creo que en una nueva era. Yo a cualquier persona que está estudiando ahorita el derecho, me parece que no nada más hay que leer las sentencias de la Corte,
sino informarse también, por ejemplo, de disciplinas como la filosofía política, que nos dan a entender un mayor el contenido o nos ayudan, digamos, a ver los valores que hay detrás, estamos intentando defender en una argumentación jurídica específica, ¿no? Para mí esa es una manera, el aprender hoy a razonar y a llegar a conclusiones sin caer, digamos, en falacias, creo que para mí nos genera una nueva cultura jurídica, mucho más basada en los argumentos que en la autoridad. Bueno, pues ahí está el reto. Esa nueva cultura jurídica, diría yo, está en construcción y es responsabilidad de todos, al igual que lo es la protección del medio ambiente. Regina Sánchez, José Ignacio Michaus, muchísimas gracias por darnos a entender esta sentencia y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.